Y bueno, el tema de hoy está bueno, Meli. La verdad que es un tema súper interesante que vamos a hablar principalmente de la piel. De las enfermedades de piel. No de la piel al desnudo, sino de la piel en relación con la ropa. Directamente en relación con las telas. O sea, su compañero fiel, que están cuerpo a cuerpo todo el tiempo. Piel y ropa. Tal cual. Como carne y uña, como carne y ropa. Bueno, entonces con esto vamos a dar inicio a este nuevo streaming de medicina integrativa. Las telas, Meli, qué importante. Las telas, qué importante y cuánta variedad que tenemos hoy en día. Porque podemos hacer una gran división entre la fibra natural y la fibra sintética. Las fibras naturales, por ejemplo, el algodón, la seda, son telas que se obtienen de un proceso agroecológico. De hecho, nuestro país es un productor muy importante de algodón. Sí, claro. En el norte de nuestro país, que de paso saludamos a todos nuestros pacientes allá del norte y tenemos familia también. Sí, tal cual. Bueno, hablando del norte, también otra tela natural que me estaba olvidando es la lana, que en invierno la usamos tanto. Bueno, Claro, ahora estamos con el calor y ¿quién se pondría a pensar en la lana? Pero es cierto. sí, quizás una tela natural más de verano es el lino, que es una tela muy fresca. Y bueno, como te decía antes, estas telas se fabrican a partir de un proceso agroecológico. ¿Qué quiere decir? Que son telas que se crían, son telas que se tejen. Es un proceso muy natural, como lo dice la palabra. En cambio, las telas sintéticas, que por ejemplo el poliéster, la lycra, son nylon, son telas que se producen por un proceso sintético, químico, industrial. Son derivados del petróleo. Son derivados del petróleo, de polímeros del petróleo. Ahora, vos fíjate que el concepto de fibra, o sea, el término fibra, habla de un elemento alargado, Sí. fibrilar, ¿no? ¿Cómo puede ser que a partir del petróleo, que es algo líquido, se genere una fibra y que después se pueda tejer? Claro, sí, la verdad que es un proceso muy curioso. Y podemos hacer una analogía, ¿o no? Sí, con el parque, que eso está bueno. A ver, contanos. Mira, las telas, el proceso principal de cómo se genera una tela, primero se tiene que generar un hilo. Hay que hilar. Sí. Una vez que yo tengo el hilo, se puede tejer y se genera una tela. Por ejemplo, con el algodón, con la seda, se genera naturalmente, como vos decías, Sí. y se va a hilar y se genera un ovillo de hilo. Pero ¿cómo se hace con el petróleo? Bueno, es similar, obviamente, con diferencia de escala, ¿no? Similar al proceso del copo de azúcar que venden en el parque, que se coloca granulada toda el azúcar en un dispositivo que se calienta, un dispositivo rotatorio que gira a alta velocidad y caliente, Ajá. tiene toda una serie de orificios, está todo cribado, Claro. y por donde pasa ese material que al ser calentado y el hecho de girar Sí. a alta velocidad, Se generan los filamentos. se generan filamentos y después se enfría. En ese tacho que está arriba, se enfría y se solidifica. Claro. Y así se empiezan a hacer todos los filamentos que le pasan el palito y se hace todo un ovillo de filamentos, en este caso de azúcar. Pero eso, llevado a la escala industrial con el petróleo, es de la misma forma. Si bien tiene todo un proceso químico, en donde hay polímeros, monómeros, se le agregan algunos productos sintéticos, se termina haciendo eso en tanques gigantescos, ¿no? Y se generan ovillos de los distintos derivados del petróleo, como puede ser el nylon, el poliéster y demás. Sí, todas las telas que conocemos. Ahora, ¿hay telas buenas y telas malas? Claramente no. Eso no nos vamos a cansar de decirlo. Sí. Porque lo malo y lo bueno depende del contexto, depende de la situación del momento. Tal cual. Hay veces que puede ser malo en una situación, pero puede ser bueno en otra. Y creo que eso se puede aplicar en muchos aspectos de la vida. Sí, estoy completamente de acuerdo. Hoy hablamos de las telas. Y así como las telas pueden ser, esos hilos pueden ser naturales, pueden ser sintéticos, después están las mezclas también, Sí. que hay porcentajes y proporciones. Sí, que los vemos en las etiquetas de la ropa. Bueno, otra vez aparece esto de las etiquetas, la importancia de leer una etiqueta, de saber qué estoy consumiendo, qué estoy comprando y ser conscientes, ¿no? De, yo elijo esto, pero sé lo que estoy comprando, sé lo que estoy eligiendo.
Sí, sí, sí. Sí, hacerlo más racional. Claro, entonces va a tener implicancias mi elección, tanto para mí como para el ecosistema. Sí. Dato no menor eso. Vos fijate que todas las fibras que provienen de derivados del petróleo son considerados elementos permanentes, ecológicamente hablando. Es decir, si yo entierro hoy un plástico, probablemente me muera, venga mi hijo, si es que tengo, mi nieto, y lo desentierre y esté igual. Sí, sí. Entonces, fíjate cómo va a modificar el ecosistema, porque son elementos permanentes, que no se degradan, no son biodegradables. Sí, que nosotros también estamos todo el tiempo interactuando con el ecosistema, así que indirectamente también nos perjudica a nosotros. Y sí, la realidad es que sí. En cambio, las fibras de origen natural son biodegradables, por ende son mucho más amigables con el ecosistema y también con nosotros. Entonces, ¿cómo nos van a afectar estas telas, ¿no? De los porcentajes, de elegir puramente una tela natural, una tela sintética, adaptarlo a las distintas situaciones. Sí. Y hay distintos momentos en el diario de una persona y creo que se podría dividir, hacer una amplia división con el estado de actividad. Claro. Por ejemplo, la actividad física Sí. y el reposo. Tal cual. Que bueno, en reposo estamos la mayor cantidad de horas del día y en actividad generalmente estamos 1, 2 horas en esa actividad física intensa. Claro, hay personas que trabajan en un ámbito que requiere mucha actividad física, ¿no? Sí. Que ahí cambiaría, pero creo que son casos puntuales. La mayoría tiene trabajos en donde son desplazamientos lentos, sin mucha intensidad, o sea, más tirando al reposo o al sedentarismo que la actividad física dirigida, ordenada y consciente, ¿no? Que quizás sí lo hacen en el gimnasio. Claro. Entonces, en esta actividad que estamos en reposo, moderada, elegimos más, preferentemente, las telas naturales, que son las telas más sueltas, más holgadas, que dejan también pasar la humedad de la piel, que son más cómodas, más frescas. Eso para la mayor cantidad de horas del día. Ahora, ¿qué pasa para el momento de la actividad física? En la actividad física, nosotros cuando entrenamos, aumenta la temperatura corporal. Y el mecanismo que tiene nuestro cuerpo para regular esta temperatura es mediante la sudoración. Mira, es tan importante que hay que tener en cuenta, cuando uno hace actividad física, Sí, se generan 3 elementos que tenemos que lidiar y tenemos que resolver. sí. Uno es el dióxido de carbono, Sí, que lo vamos regulando con la con la respiración. respiración. 2 es el ácido láctico, que lo Sí. tenemos que resolver con el metabolismo fundamentalmente hepático. Sí, Y el tercero es el calor. Y también lo tengo que resolver. Porque si yo no resuelvo la producción de calor metabólico, sí. me va a elevar la temperatura interna del cuerpo, me va a llevar una hipertermia y se termina la actividad física, voy a claudicar. Claro, Lo mismo que el ácido láctico o lo mismo que el dióxido de carbono. claro. Y el mecanismo de termorregulación que tiene nuestro cuerpo es a través de la piel. Así es. Y tengo formas de favorecerlo. Y tengo formas de favorecerlo. Por ejemplo, en este tipo de actividad, nosotros necesitamos telas sintéticas, como por ejemplo el poliéster, que es un tipo de tela que deja pasar el sudor, lo hace más externo y facilita la evaporación. Y no lo absorbe como el algodón, porque el algodón sabemos que absorbe todo ese sudor y se vuelve una tela más pesada, que es mucho más incómodo para un entrenamiento. Y húmeda. Y húmeda. Entonces, y además, me faltó sumar que el poliéster es más elástico y se adapta a los movimientos de nuestro cuerpo, produciendo una mayor comodidad en la biomecánica. Y claro, vos imaginate hacer un gesto deportivo o un despegue en el gimnasio con una barra y tenés ropa que te está incomodando el movimiento, que te está tirando por acá o por allá. Te puede perjudicar en la técnica y hasta te puede llevar una lesión. Una lesión, sí, sí, sí. Entonces sí, es importante que esa tela sea elástica, que ceda para que yo pueda realizar el movimiento de forma correcta. Sí, claramente. Pero ahora, el microclima cutáneo de la piel cuenta con varios factores, no solamente la temperatura, sino temperatura, humedad, pH, que ya lo nombraron, y microbiota. Nuevamente aparece el pH.
Sí, y la microbiota también. ¿Te acordás que lo hemos hablado También. en varias entregas? Entonces, con toda esta tela que estamos diciendo que es mejor sintético para la actividad física, una vez terminada la actividad física, nosotros necesitamos sacarnos esta ropa para que la microbiota no se altere. Porque si nosotros la dejamos, vamos al gimnasio, entrenamos 2 horas, poner que lo hacemos a la mañana, y hasta el mediodía continuamos con la misma ropa, favorecemos la alteración de la microbiota y del pH también. Lo ideal sería bañarse igual. Sí, O sea, terminamos la actividad física, nos bañamos y nos cambiamos la ropa, ¿no? sí, eso sería lo ideal. Y el mensaje de esto del momento de la actividad física, porque diferenciamos 2 grandes momentos Sí, en el diario de la persona, el momento donde realiza actividad física y el momento que no realiza actividad física. En ese momento, en el primero, utilizar una prenda que me favorezca la disipación del calor. Y acá existen estas telas que son sintéticas, pero tienen un tejido especial, un tejido táctico que permiten ese transporte de calor y de sudor hacia la superficie y poder disiparlo. Y nos va a mejorar hasta el rendimiento. sí, Porque, claro. así como decíamos, si yo genero ácido láctico y no lo puedo eliminar, me va a claudicar y se termina la actividad. Con el calor pasa lo mismo. Entonces fíjate cómo la utilización de una prenda me va a influir en el rendimiento físico. Impacta directamente sobre la percepción de la fatiga. Hay estudios científicos que dicen que el aumento de la temperatura también la percepción de la frecuencia cardíaca de la persona que está haciendo actividad física aumenta. Siente que tiene una frecuencia cardíaca mayor y también aumenta la fatiga y disminuye el rendimiento. Así que usar prendas de poliéster no nos va a dar más fuerza, no nos va a dar más energía, pero sí nos va a mejorar el rendimiento. Claro, porque no es solamente a nivel perceptivo, sino a nivel fisiológico. Sí, sí, claro. Ya que no seamos conscientes de la producción de calor. Hay que disiparlo. Y estas son estrategias para hacerlo. A ver, yo podría utilizar, no sé, una remera holgada de algodón, sin mangas, pero una vez que se transpira, se moja, se vuelve más pesada, tendría que cambiarla. Y tendría que llevar 3 o 4 remeras, depende de lo que transpire cada uno, ¿no? Pero es medio engorroso. Sí. Entonces por ahí utilizar, el que lo pueda hacer, una tela sintética con estos tejidos con tecnología para disipar mejor el calor, es el ideal. Sí, 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 tal cual. Y después, bueno, llega el momento del baño, obviamente, y utilizar una prenda para el otro tiempo, que es el de no actividad física, el tiempo donde estoy más bien en reposo, en el sedentario, en el trabajo, si a alguien le toca en una oficina o en algún trabajo que si bien no es puntualmente estar sentado, pero que no requiere mucha actividad, buscar la comodidad, buscar la transpirabilidad de la ropa, que permita esa transpiración, que permita la disipación de calor y que sean holgadas. Porque Sí. las telas ajustadas también traen conflictos. La tela que es muy apretada al cuerpo me va a influir sobre la parte circulatoria superficial Sí, sí, y me sí. va a alterar el pH, la microbiota y demás. Sí, No es que no se puede usar ropa ajustada, pero que no sea algo de todos los días. es para eventos ocasionales, para un momento, pero la mayor parte del tiempo preferible ropa más bien holgada. Más bien holgada y de fibra natural, porque también es amigable con la piel. Nosotros sabemos que las telas sintéticas pueden ocasionar dermatitis, pueden ocasionar micosis. Bueno, tenemos muchos pacientes que tienen problemas de piel y nosotros siempre les recomendamos que usen estas fibras naturales para que sean más amigables con el pH y la microbiota de la piel. ¿Sabes qué pasa? Hay personas que son muy sensibles con su piel, Sí, que ya tienen una patología preexistente a nivel cutáneo, que sufren de picazón, que sufren de mucha sudoración, hiperhidrosis, keratosis. dermatitis de distintos tipos. Sí, Esas personas especialmente se tienen que cuidar y cada factor cuenta. todo cuenta. Todo lo que se pueda sumar va a contar. Y también los extremos de la vida, los bebés y los adultos mayores. Vos fíjate, Meli, que en la producción, en la industria textil estoy hablando, Sí, la producción de una prenda, tiene varias partes, varios pasos ese proceso. Habíamos hablado del tema del hilado, la formación del hilo, después se hace el tejido, que es la trama que va a generar esa tela, después Sí. la confección, y después tiene unos tratamientos finales que son aditivos, químicos.
Claro, por ejemplo el pigmento, para darle color. Ese es un ejemplo. Después están algunas sustancias que son para que no se arrugue la ropa. Que dice libre de plancha, iron free, no iron, o distintas formas de comercializarlo y publicitarlo, pero en realidad es que no se arruga y no necesita la plancha. Y eso utiliza una serie de elementos químicos, son unas resinas que tienen un compuesto que es bastante tóxico. ¿Cómo se hace eso? Una vez que está confeccionada la prenda, se pone en remojo con esa sustancia química, esas resinas, y después se deja secar a altas temperaturas. Claro, cuando ese proceso no es de calidad, por ejemplo, porque no se deja el tiempo suficiente, o porque la maquinaria, todo ese sistema de calefacción, no es el que alcanza la temperatura determinada, no llega a impregnarse, no llega a fijarse esa sustancia. Sí. O cuando utilizan materias primas de baja calidad. Entonces, ¿en qué va a implicar? ¿Qué tiene que ver todo esto con la persona? Es que cuando yo compro la ropa, todo eso que no se fijó va a venir directamente a la piel. Lo voy a respirar y me va a venir a la piel. Sí. Entonces, es clave cuando adquirimos una nueva prenda, siempre antes de usarla, lavarla. Con ese método uno va a disminuir un montón estas sustancias que nos pueden afectar. Y sobre todo las personas, como decíamos, que ya tienen una enfermedad preexistente o tienen algún tipo de dermatitis. Con el solo hecho de lavarla a la ropa, a la prenda nueva, antes de utilizar, voy a mejorar un montón. Sí, sí. Y nos ahorramos un montón de problemas. Ni hablar, y aparte son muchos los aditivos, porque tenés los suavizantes, los antimanchas, los antiarrugas, los pigmentos colorantes, que todo eso, si no se hace bien el proceso, no se hace la fijación, vos fíjate que el tiempo en el mundo industrial es oro. Sí. Entonces a veces se quiere apresurar para abaratar costos y que no impacte directamente en el producto final, y claro, termina siendo un producto quizás más barato, pero ese proceso no es de la máxima calidad. Sí, 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 sí. Eso requiere un tiempo determinado, una temperatura determinada y cierta calidad de las materias primas. Aparte, con algo tan sencillo que es lavar la prenda antes de usarla, nos podemos ahorrar un problema muy grave que puede llegar hasta ser un shock anafiláctico y terminar en la guardia. Yo me acuerdo que a vos, Meli, te pasó una vez. A mí me pasó, les voy a contar una anécdota personal, en un viaje que hicimos al noroeste argentino. ¿Vieron que están esos típicos suéter con llamitas que son de colores bien estridentes? Bueno, yo me acuerdo que había elegido uno color fucsia y me lo compré, claro, y en el momento... No te ibas a perder seguro con ese suéter. No me iba a perder seguro. Y claro, yo lo quería usar para salir en las fotos con las llamitas y los cerros de fondo, todo divino. Creo que tenés una foto de una llama bebé, con Sí, ese suéter y puede una ser. llamita bebé. La foto está divina. Ahora, llegó la noche, que yo lo usé durante todo el día, y me empecé a hinchar de una forma que yo no sé si no me tuvieron que poner corticoides. Y tanto no me acuerdo, pero sí me acuerdo que estabas toda hinchada la cara y vos fijate, Pero de suerte podía abrir los ojos. Fue tremendo. o sea, se puede transformar en una complicación seria. Sí, sí, sí. En una emergencia se puede transformar. Y eso que vos no tenés una piel muy sensible, no tenés problemas de vías respiratorias. Una persona que sufre de broncoespasmo, que tiene rinitis, que tiene piel sensible, le pasa esto y puede terminar en una guardia. Sí, sí. Y ni hablar cuando te pasa la noche. Sí, O compras un pijama, por ejemplo, o una ropa de cama. y ni hablar cuando te pasa en un viaje, que estamos más expuestos y tenemos menos recursos también. Imagínate, en otro país todo es más complicado. Hay que cuidarse de eso. Y con el simple hecho de lavarla antes de usar, estoy disminuyendo un montón esos riesgos. Sí, sí, sí. Creo que esto es uno de los puntos claves de este stream. Sí, es una de las patentes. Una de las patentes. De hecho, tenemos una paciente que tiene un problema en la piel, que de paso le mandamos un saludo si nos está viendo, que esto es algo muy importante para ella y para todos los que sufran algún tipo de dermatitis, sobre todo a la noche. Sí. Porque es cuando muchas veces aumenta esa picazón a la noche, que tienen que ser ropas sueltas, hasta incluso dormir sin ropa. Claro, y ahí es clave el tema de la ropa de cama. Tienen que ser ropa con fibras naturales. Sí, Puede ser 100% algodón, 100% lino, pero que sean fibras naturales. sí. Seda también Seda, puede por ser. ejemplo, también. Sí, Que no tenga tanto pigmento. Los colores más oscuros tienen más pigmento. claro. Colores claros. Colores más bien claros. Y después, si es nuevo, lavarla antes. Claro.
Y el hecho del planchado, que viste que hoy casi no se usa la plancha. La plancha es muy importante porque es una forma de esterilizar la ropa. La ropa cuando uno la transpira, ni hablar si la utilizó en un deporte, cuando se lava y después se le pasa a la plancha, es una forma de esterilizar esa tela. Bueno, nosotros a los uniformes, a los ambos, lo planchamos siempre. Todo se plancha acá. Todo se plancha. La ropa de las camillas, las telas, las mantas de los sillones, todo se plancha. Y lo hacemos por estética, pero también lo hacemos por esterilización. Por sea, ambas cosas. Se rocía con productos químicos para esterilizar y método físico que es la plancha. Que es la temperatura. Doblemente. Sí. Eso es algo que por ahí no se usa, no se conoce y también ayuda un montón. De hecho es un eslabón principal para el tratamiento de la sarna. Claro. Además de la permetrina, ivermectina y todo lo que quizás ya conocen. Planchar toda la ropa. Planchar toda la ropa. Eso es muy importante. Así que bueno, decíamos, uno compra una sábana, la funda de la almohada, que sea en preferencia telas naturales. Lavarla antes de usar, poco pigmentada y tener esta precaución de lavarlas todas las semanas, o sea, una vez a la semana, lavarla y plancharla. Entonces eso nos va a ayudar un montón en el tema de las dermatitis, el tema de la picazón. Sí, reducimos un montón todos los problemas de piel. Y ahora hay algo que no nombramos y es el tema de la ropa interior. La ropa interior es una prenda muy delicada porque está en contacto directo con la zona genital, que la zona genital tiene características especiales. Tiene mayor humedad, mayor temperatura y tiene una microbiota especial, sobre todo en la mujer, que sabemos que es muy delicado. Entonces, acá tenemos que usar, sobre todo para el uso diario, ropa de algodón, 100% algodón, que sea natural, porque eso nos va a prevenir de candidiasis recurrentes, de otras micosis, de irritación. Y también es clave que no sea tan apretada, no sea tan ajustada, porque el roce nos puede generar hiperpigmentación en los pliegues. Entonces, y además está el elástico, sí, que a veces no es ajustada, pero tiene el elástico, que tanto ajusta. en hombres como en mujeres estoy hablando, Sí. y genera un efecto de torniquete local que va a comprometer la circulación local. Sí. También produce una alteración en el contorno corporal, hablando de estética. Y si usás siempre cosas con un elástico muy ajustado, con el correr del tiempo, Vas a tener doble cintura. claro, te modifica el cuerpo, Sí, te sí. deforma, digamos. Sí, claro. Bueno, eso hablando de la mujer. ¿Y ahora qué pasa con el hombre? Porque el hombre también tiene una particularidad. Como bien sabemos, los testículos no están dentro de la cavidad abdominal, sino están por fuera. Y esto tiene una explicación. Para producir los espermatozoides es necesaria una temperatura específica que es entre 2 a 4 grados por debajo de la temperatura del cuerpo. Necesitan una temperatura más fresca para producirse. Y no solamente para la cantidad, sino también para todas las otras características espermáticas, para la movilidad, por ejemplo. Por eso la ropa ajustada tampoco es muy buena para el hombre. No tiene que ser ni ajustada ni tampoco sintética porque va a modificar la temperatura. Nosotros necesitamos que sea fresco. Que sea fresco. Entonces, otra vez el mismo mensaje, si se quiere, de telas más bien naturales en su preferencia y no tan ajustadas. Tampoco tiene que estar todo suelto. No, tiene que contener, pero no tiene que estar apretado estrangulando. Claro. Y bueno, después está la cuestión de la protección UV, que Ajá. tiene como agregado las prendas. Sí. Eso es bastante joven, bastante nuevo en la industria, que se le hacen tratamientos, puede ser algo más bien físico o en el tejido. Cuando se hace el tejido, se hace un tejido especial que le da mayor densidad, mayor cercanía de todos esos puntos y hace que no penetre tanto. Repelen los los rayos rayos UV. ultravioleta. Y después hay tratamientos más bien con óxido de zinc o dióxido de titanio que no son perjudiciales para la salud, son bastante baratos industrialmente hablando. Ajá. Y nos va a proteger un montón, cerca del 98% de los rayos UV. Sí. Es más, en Oriente, en Japón, se usan los paraguas con protección ultravioleta. No, eso está buenísimo. Sí, bárbaro. Yo acá he visto en Rosario
muy esporádicamente. Sí. He visto por ahí que algunas Pero personas... viste que los japoneses, los coreanos, tienen esa piel aterciopelada, Sí. Son blanca, de amarillos. porcelana, así, divina. Y ellos medio que le esquivan al sol, no solamente con productos faciales, sino también con métodos físicos. Bueno, hay playas de algunos países que no te permiten usar protector solar por el ecosistema, por cuidar los corales, Sí, y esto es una opción. O sea, la ropa que tiene protección UV. sí, la verdad que es una buena alternativa. Bueno, ¿cómo estamos de hora, Agus? Me parece que ya nos estamos excediendo nuevamente. Acá estaban opinando. Ah, a ver, lee un poquito los comentarios. Dicen que la protección UV es fundamental para actividades en el exterior. Sí, ni hablar, sobre todo en el exterior. Y creo que hablamos, tenemos un streaming hablando de los rayos solares y qué pasa en el interior y el exterior. Pero ni Sí, hablar, el exterior uno está totalmente expuesto sí, y es un recurso muy bueno si uno no tiene la posibilidad de ponerse protector, de renovarlo el protector o en estas situaciones que no te lo permiten. Así que la ropa con protección UV, que también está certificada, tiene todos grados de protección, tiene que ser más 30 por lo menos en unidades de protección UV, pero es una excelente opción. sí, la ropa y también los anteojos de sol, que tienen que ser de buena calidad, porque si son de mala calidad va a ser perjudicial para nuestra retina, porque ese lente oscuro va a producir una dilatación de la pupila y penetran directamente los rayos UV. Entonces necesitamos que ese lente tenga protección UV, Que no sea solamente polarizado, sino que Claro. tenga protección UV. que tenga el filtro. Cuando uno va a comprar unas gafas de sol y te preguntan, ¿qué estás buscando? Estoy buscando una gafa de sol que sea polarizada y con protección UV. Tal cual. ¿Qué más, Agus? ¿Hay alguna otra pregunta o comentario? Cuando hablaban de la ropa deportiva, preguntaron qué opinaban sobre la tela dry fit. Bueno, eso son tecnologías justamente, si bien son sintéticas, tienen una tecnología que permiten la disipación del calor. Claro, es una tecnología modificada y permiten esta disipación del calor. Es una buena opción. Aparte, tengamos en cuenta que se utilizan por cortos periodos de tiempo. 1 hora, hora y media, no más que 2 horas. Y necesitamos una tela que nos permita disipar el calor, el manejo de la humedad, de la transpiración. Así que es una buena opción. Sí, para el momento de actividad física es muy bueno, pero para el uso cotidiano, el día a día, para hacer actividades, no es de las telas que preferimos. Y ni hablar en el momento del descanso nocturno, en el sueño, las telas sintéticas, no. Siempre telas 100% naturales o si no, sin telas. Al desnudo. Al desnudo. Y tengo una sorpresa. A ver, Así como hicimos el bonus track, que entramos con una entrada, tenemos un póster. Este sábado hay streaming, ¿cómo que hay streaming el sábado? hay una edición especial. Este sábado, que después les vamos a poner la hora, va a ser alrededor de las 3, 4 de la tarde, una edición especial de Medicina Integrativa en vivo. Así que los esperamos a todos el sábado, más o menos a las 4 de la tarde, pero vamos a estar anunciando en historias. Espero que les haya gustado y nos vemos la próxima. Nos vemos.